Entrevista a Ashley, chica trans de Margarita, Venezuela. La primera pregunta es una muy simple. ¿Desde cuándo sabes que eres trans? Se ha entrecortado, pero asumiré que la primera pregunta es ¿desde cuándo llegué al punto de no solo dudar, sino de aceptación propia en cuanto a qué era o cómo me sentía yo realmente? Y curiosamente fue algo que fue escalando conforme a mi edad, con respecto a cómo crecía, y digamos que fue algo que se fue desarrollando en diferentes etapas de mi vida, principalmente en la niñez, alrededor de los 7, entre los 5 y 7 años, que vagamente, ya no tengo tantos recuerdos de ese entonces, pero vagamente sí recuerdo que tenía muchos momentos en los que, eh, en contra de las directrices de mi papá y de mi mamá, me gustaba vestirme. Me sentía bien vistiéndome con la ropa de mis hermanas. Yo tengo dos hermanas. Y pasa y acontece que, bueno, yo acostumbraba mucho a usar su ropa y si estuvieran de acuerdo o no. Más que todo por parte de mi papá, por, digamos, vamos a lo básico, pues ya sabes, una crianza en la que lo criaron y lo demás, ya sabes, lo que es el estigma social respecto a lo que tiene entendido como hombres de nacimiento vistándose como mujer, ya sabes. Nuevamente hubo un día en el que hubo una confrontación por parte de mi papá, que fue a partir después de cumplir los 7 años, porque aunque yo me vestía normalmente, lo hacía cuando él no estaba en casa. No me importaba si era con mi mamá o si estaban mis hermanas, sino que justamente era cuando él no estaba, por obvias razones. Eh, Francamente es por el tema del miedo impuesto por él. Eh, y bueno, lastimosamente fue un día en el que pues estaba en eso y llegó él de imprevisto. Me encontró, para no ir muy detallado, hubo castigo por su parte. eh, y de ahí supongamos que lo reprimí bajo el concepto de, según lo que él me había dicho, que estaba mal, era malo lo que yo estaba haciendo. Lo reprimí, estuve así algunos años, pero simplemente lo reprimí de una forma pasivo-agresiva, porque bueno, pues obviamente no era algo con lo que me quedé, no me quedé con la idea de que no, eso está mal, sino que simplemente fue, si lo sigo haciendo va a terminar mal porque me van a seguir castigando por eso. Eh, Llegó el momento, volvió otra vez a surgirme el tema a finales de primaria, entrando a lo que fue bachillerato, buscando nuevamente expresarme con eso porque supongamos que fue un momento, aunque en el que obviamente aquí en Venezuela, ¿sabes? Sí se ha visto bastante personas, tanto homosexuales como transgénero, travesti, etcétera. Pero sabes que conforme fueron pasando los años se fue como entre comillas normalizando un poco más, se fue haciendo como más común encontrártelo. Y entonces yo intenté ir con eso nuevamente. eh, y obviamente salió mal nuevamente. Pero esta vez fue más por el factor social, porque justamente cuando me encontraron en esa situación, me fotografiaron y bueno, ya sabrás qué pasó. Eh, Volví a reprimirme por el hecho de que no quería que lo que había pasado llegara a oídos de mi papá y de mi mamá. Y el punto cúspide de eso, tenía 15 años, ya después de obviamente tener bastante tiempo en lo que es el bachillerato, busqué, sobre todo por mi cuenta, inculcarme respecto al tema, en el por qué yo me percibía de esa forma, porque yo no me sentía cómodo en ese aspecto, no tenía comodidad conmigo y más que todo el por qué yo constantemente, y sí lo demostraba, lo expresaba, pero obviamente las pocas amistades que tenía en ese entonces, simplemente lo tomaban como que
lo decía a chiste, a broma o de segundo plano, no era muy importante que yo lo dijera. Era el hecho de que yo recalcaba mucho el sentir celos de mis amigas. Como yo mayormente pasé mi vida fue rodeado de lo que fue amistades mujeres, entonces me sentía cómoda con ellas, pero esa comodidad en parte también me hacía sentir celos porque tenía mucho la incógnita del por qué ellas sí y yo no. Y ese pensar fue escalando muchísimo con los años. Básicamente todo mi bachillerato fue cargar con esa idea y no solo cargar con la idea, sino también con el hecho de pensar de que mi papá y mi mamá obviamente no lo iban a aceptar, lo iban a ver mal y pues que eso iba a desembocar en una mala situación con ellos. Hasta que a lo que yo considero tomé el peor error que pude yo haber hecho en ese entonces, que fue el forzarme a buscar pareja, tratar de, por decirlo, sobreponer lo de vida de lo que según mis padres, según lo que yo había visto, lo que me querían hacer entender que lo que estaba mal no era lo que yo tenía que querer, no era lo que yo realmente quería, sino que simplemente o estaba confundido o me estaba dejando llevar por ideas de el exterior. Y entonces busqué irremediablemente, y de verdad, a veces cuando pienso en eso sí me arrepiento un poco de haber tomado esa decisión, que fue el hecho de buscar pareja, porque obviamente eso desembocó a que las cosas se salieran de control. En el sentido de que obviamente como por suerte lo que agradezco mucho de esa persona fue que entendió mi posición, fue que ella me permitió a mí poder tener la libertad de vestirme, o sea, yo poder mostrarme ante ella como yo realmente me sentía. Y el hecho de que ella me haya aceptado, obviamente me aceptó, pero no era lo que ella buscaba, porque obviamente ella tampoco tenía muy buena recepción de lo que son las personas transgénero. Eh, la relación fue de ahí en picada, pero por lo menos yo pude entender perfectamente que eso era realmente lo que quería y me hacía sentir bien. O sea, porque fue básicamente el día en el que hice una visita, recuerdo muy bien porque realmente fue un buen día. Recuerdo que fui a su casa, hablé con ella porque ya no podía cargar con el peso de sentir que estaba engañando, ¿sabes? Me estaba engañando a mí misma y la estaba engañando a ella porque no era algo que realmente tenía que estar haciendo. Entonces, hablé con ella, le expliqué toda la situación conforme todos los años que he tenido, por decirlo, ese secreto guardado. Y ella lo entendió, tuvo la osadía de decirme si realmente yo quería vestirme, ver qué tal, cómo me sentía, si me gustaba. O sea, básicamente ella me dio ese primer paso a poder yo aceptarme, a poder yo verme como, a poder yo verme plenamente como me gustaría verme y grandioso, fue lo mejor, o sea, poder vestirme, poder no solo vestirme, sino verme al espejo y ver algo que realmente me gustaba fue realmente increíble. Conforme después los años, fue simplemente, conforme fui creciendo, obviamente fui buscando mi independencia, fui buscando simplemente ser yo y poco a poco, de forma muy pasiva, me fui introduciendo más como yo quería ser y como yo quería vivir mi vida con mis padres, hasta que llegó el día en el que ya no pude más y simplemente me reuní con ellos, les hablé, les dije, oye, y me costó bastante por el hecho de que obviamente como mi relación con mis padres no es muy positiva, se lleva muy bastante a medias. Entonces yo tenía muy negativa la idea de cómo ellos iban a tomarlo y cómo iban a reaccionar, pero al final simplemente fue más el miedo de cómo ellos eran en su momento a cómo ellos son actualmente. Simplemente ellos me aceptaron, me entendieron y actualmente lo estamos llevando realmente de manera muy sana, muy buena. Ellos me apoyan, me respetan y me llaman realmente como a mí me gustaría y pues las cosas han ido cuesta arriba pero de forma muy buena porque por lo menos puedo decir que pese a todo tengo el apoyo de ellos, que es realmente una de las cosas que realmente más me interesaba tener, que es el apoyo de tus padres, normalmente porque es con quienes vivo y con quienes he querido contar toda mi vida con esto. Y esa es mi pequeña,
Eso es cómo llegué a mi conclusión. Obviamente, en todo ese proceso fui buscando información al respecto, me fui inculcando del tema, porque también llegué a tener en su momento la idea errónea de que yo era, no era transgénero, sino que era travesti. Y obviamente, entre varios conceptos, ya por fin fue que pude formar realmente mi decisión hasta que pude finalmente entablar el tema de lo que fue ir a terapia. Y fue que tuve simplemente, como por decirlo, una confirmación, pero de manera profesional. En cuanto a discriminación, ¿qué clase de diferencia tú has notado entre estar dentro del closet y el haber ya salido? Realmente bastante, ¿viste? Bastante. Porque cuando vivía mis años en lo que fue el closet, eh, no tuve realmente ninguna limitación, ¿sabes? No tuve al momento de hacer algo, nunca tuve ningún pero porque todo era normal aparentemente. Pero ya recientemente, en lo que son los últimos meses, a día de hoy, sí, sí he sufrido bastante negatividad por parte de la gente, sobre todo cuando en su momento me toca, los dos ejemplos más claros. En su momento, cuando siempre me toca ir a la farmacia, a ir a comprar lo que fue el tema de las hormonas, siempre me ponían un pero para simplemente no venderme. Siempre me ponían un pero. Y como lastimosamente ese era el único sitio donde venden justamente lo que necesito, me veía limitada el hecho de tener que pedirle a mi mamá que me hiciera el favor porque a mí simplemente por ser yo no me querían ofrecer el servicio. Pese a todo, aunque yo buscaba eh, hablar con los gerentes, con algún encargado, lo que sea, siempre me ponían un pero de que no, que esa medicación es para mujer, para que tú quieres eso, bla, 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 ya sabes. Siempre un pero, cualquier forma rebuscada para simplemente decirme, no te lo vamos a vender. Y la que considero que sí fue más grave fue en un momento de apuro en el que estuve con mi mamá buscando dónde alquilar para mudarme con ella, porque habíamos encontrado un sitio bastante bueno en lo que fue la renta, la ubicación, los servicios, bla, 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 etcétera. Y todo iba perfecto, ya teníamos todo montado, teníamos todo hablado, lo del contrato, todo lo tal. Y justamente cuando llegamos al punto en el que íbamos a firmar, yo tenía el pequeño presentimiento de decirle a mi mamá, mamá, ¿tú les has dicho a ellos, a los dueños del lugar, que yo soy transgénero? Y ella me dijo que no. Pero me dijo que no era importante, pero yo le insistí en que lo hiciera porque, ¿sabes? Tenía como ya básicamente ya he tenido bastante choques con la gente, simplemente tenía el pequeño presentimiento de que lo mejor era decirlo para evitarme un mal rato. Y bueno, así fue. Literalmente, apenas mi mamá les comentó del tema, que si no había problema en que yo estuviera ahí alquilada porque era transgénero, le dijeron que iban a pensarlo, que al menos la señora, que era con quien estábamos tratando el tema del alquiler, dijo, dame un momento en lo que voy y hablo con mi marido y vemos qué tal. Y literalmente no pasaron ni 5 minutos y la señora llama a mi mamá y le dice que no es posible que yo me hospede porque resulta entonces que muy convenientemente, encontraron a otro comprador. ¿Sabes? Y obviamente para mí y mi mamá fue como muy conveniente que justamente después de sacar esa pregunta saliera alguien más a querer comprar el tema del alquiler. Y bueno, hasta entonces, a día de hoy, no he tenido otros problemas porque como normalmente no suelo salir mucho, no llevo una vida por fuera de mi casa muy abierta, entonces no he tenido muchos choques de ese tipo hasta los momentos. Pero en redes sociales, al igual que todas, siempre, siempre. ¿Qué tan difícil calificarías tu proceso de transición? ¿Has encontrado alguna forma de que puedas facilitarlo? ¿Ha empeorado? ¿Qué dirías tú? Déjame venir un momento. ¿Facilitarlo en qué sentido? Si has logrado, por ejemplo, encontrar un lugar donde sí te quieran vender las hormonas, No, si has logrado no. tener dinero, cosas así.
No, todo ha sido desde inicio hasta el día de hoy. Todo ha sido por parte de mi bolsillo porque simplemente no he encontrado ayuda de ningún ente. Pero es más que todo por el sitio donde vivo, pues ya sabes, soy de la isla y aquí hasta donde yo sé, porque bastante, sí he buscado bastante, pero hasta donde yo sé, ninguna entidad de las que por lo menos hay en tierra firme no tiene ninguna sede acá en la isla. Y en lo que ha sido en temas de tratar de llegar con ellos a un acuerdo, de que por lo menos me hagan un apoyo en el que sea, por ejemplo, en el que te llegué a comentar hace unos días, que fue de que se había la posibilidad de que por lo menos con ellos pudiera conseguir el tema de lo que eran las hormonas, un poco más económicas, pero tampoco. Simplemente todo ha ido de mi bolsillo, todo ha ido así. Para ti, ¿qué significa ser mujer? ¿Crees que hay una diferencia entre ser mujer trans, mujer cis? Para ti, ¿qué es la feminidad? Esa es una pregunta que realmente nunca logro dar una respuesta concreta porque no hay una respuesta como tal al tema, ¿sabes? Porque si tú vienes y te preguntas qué es ser mujer, mucha gente, sabes que mucha gente siempre va a llegar a la conclusión de que ser mujer erróneamente va a ser lo que se ha inculcado a nivel social. Ser femenina, ser femenina, pulcra, muy educada, XY, ¿sabes? La idea súper estandarizada que se tiene a nivel social, inculcada de qué es de qué es ser mujer. Y luego está la otra idea que para mi opinión es muchísimo peor, que ya sabes, que es cuando te dicen, una mujer es cuando naces mujer, ¿sabes? Poder parir es lo que a ti te hace mujer, ¿sabes? Porque hay sabes que hay muchísima gente que piensa así y te lo puede jurar casi como una persona que es terraplanista, decirte, ser mujer es igual poder dar a luz. Y realmente no hay algo que a ti te haga poder decir esto es ser mujer, porque es un concepto que siempre se asocia a algo, no tiene un concepto definido totalmente. No hay una forma en la que yo te pueda decir esto es ser mujer. ¿Cómo tú calificarías la percepción de los hombres cis hacia las mujeres trans? La percepción La percepción de los hombres cis hacia las mujeres trans. mayormente abunda la opinión de que básicamente son hombres vestidos de mujer. Esa es la opinión popular. Obviamente, como dije, la mayoría, siempre hay excepciones, como en este caso, mi pareja de hace unos meses, eh, hasta el día de hoy, pues es un buen ejemplo de ello. Él no tenía, más allá del concepto de que las personas transgéneros existen, pero más allá de eso, más nada. Entonces, básicamente, esto fui yo quien le fui dando, por lo menos a mi forma de entender las cosas, qué es lo que son las personas transgéneros, quiénes son, y que básicamente, normalmente lo pintan, ya sabes, hombres vestidos de mujer. Eh, y conforme a eso, él ha ido formando su propia opinión respecto a eso, y él básicamente ha sido realmente un gran apoyo, pues. Porque así como yo he aprendido lo que es ser yo y relacionarme con él, una persona cis, él ha aprendido lo que ha sido relacionarse con una persona transgénero. Entonces ha sido una relación de mutuo desarrollo y aprendizaje. Y en el caso de las mujeres cis, ¿cómo crees que es la percepción de ellas hacia las mujeres trans? Dependiendo, hay una parte que sí es la parte de lo que son las mujeres, sé que hay mucha mejor recepción que lo que es el público masculino, porque muchas de las que son mis amigas cis, sí se han tenido una mejor aceptación de lo que ha sido yo, pues. No me han tratado mal, siempre me respetaron y siempre trataron más que todo de entenderme, así como también de respetar a otras mujeres transgénero, pero obviamente nunca, no todo es color de rosa, obviamente me ha tocado lidiar con personas bastante radicales que obviamente al igual que como comenté hace unos momentos, solo tienen la percepción de que son hombres vestidos de mujeres y que simplemente buscan, como mayormente lo que se usa el argumento actual es el tema de lo que son en el área de los deportes, ya sabes, y eso mayormente. Pero sí puedo decir que por lo menos en lo que ha sido en el lado femenino he tenido muchísima mejor recepción de lo que ha sido con los hombres. ¿Cómo ves tú tus derechos como persona trans?
país? ¿Crees que se cumplen? ¿Crees que tienes alguno? Nada. Por razonar muy totalitario, pero yo puedo decir con total franqueza que derechos hay, pero no se respetan. Y prefiero decir básicamente que derechos no tengo porque básicamente así es como se siente, ¿sabes? O sea, yo no puedo tomar y acudir a algún órgano público y recibir una respuesta que realmente sea una respuesta de verdad y no sea un ahorita te atendemos. ¿Cómo tú ves la recepción de las mujeres trans dentro de la comunidad LGBTQ+? Es bastante 50-50, porque si bien si se tiene aceptación de las mismas, obviamente está la parte que es radical. Vámonos directamente con los casos, yéndonos, aunque sé que es una forma muy mala de dar un ejemplo, en lo que es en el lado de, por decirlo, las feministas radicales, que van bajamente sobre el mismo concepto. Nos dejan de lado, no nos dejan participar y no nos toman en cuenta porque para ellas no somos mujeres de verdad. Tienen esa idea de errónea, porque realmente sí me he tomado muchas personas así y he tenido muchos choques con esas personas que literalmente piensan el hecho de que ser mujer es nacer con vagina y poder tener la capacidad de dar a luz. Y es bastante desagradable que se encasille el movimiento únicamente bajo ese concepto, como si fuera un requisito obligatorio tenerlo, ¿sabes? ¿Cuáles crees que deberían ser los objetivos de la lucha de las mujeres trans dentro de tu país? Es complicado, porque si bien son muchas las cosas que se podrían llegar a tomar en cuenta para tener como metas a cumplir, siento que la más básica y realmente la más importante es que por lo menos se logre eh, que se logre hacer que se puedan respetar por lo menos las leyes más básicas hacia nosotros, que lo que sea el tema de lo que es la discriminación, lo que es la transfobia, la homofobia, con lo que son las personas del lobby en general, porque realmente lo que es aquí en Venezuela, lo que somos las personas pertenecientes a la comunidad, pues simplemente lo que es leyes y derechos no tenemos. ¿Tú crees que las mujeres trans tienen cupo dentro del feminismo? Sí, sí lo tienen. Más que todo por el hecho de que eh, no ha sido algo, ha sido un panorama bastante difícil por el hecho de que ya normalmente con el avance de los años, sí, por lo menos yo sí he notado que lo que ha sido ya no es tanto una guerra, por decirlo de alguna forma, la guerra ya no es tanto que el mundo nos acepte y nos respeten por lo que somos, sino que ahora también se ve realmente conflicto también entre nosotras y los que son personas de lo que son el lobby, ¿sabes? Porque es realmente complicado el hecho de que ya no es solo tener en contra al público en general, sino también al público donde se supone que podrías tú llegar a tener por lo menos un espacio, porque se supone que mayormente como pintan lo que es el tema de lo que es la comunidad, lo que es el colectivo, lo que son las diferentes secciones de lo que conforman la comunidad entera, se supone que se pinta y se establece que deberían ser espacios seguros, pero realmente no es del todo así, porque obviamente, aunque dependa también de las personas que tú conoces, eso no te hace exento a que puedas terminar recibiendo algún ataque por parte de gente del mismo colectivo del que se supone que tú conoces. ¿Dirías que el feminismo te ha afectado a ti o al resto de mujeres trans de alguna manera? Realmente no, porque yo con realmente con lo que es la rama del feminismo, trato de no tener mucho contacto con el público, con los que son las que abiertamente admiten pertenecer al movimiento, más por el tema de mantener un perfil bajo. Yo prefiero muchísimo mantener un perfil bajo. Sí tengo amigas que pertenecen y son abiertamente parte del movimiento y que sí no tienen, por decirlo, limitaciones, expresarlo, de que son parte de él y de lo que buscan, que sí tienen claras las que son las bases del movimiento y qué es lo que busca realizar, pero aún pese a yo estar rodeado de personas que sí me aceptan y me respetan dentro de lo que es el movimiento, yo simplemente prefiero mantener un perfil bajo porque prefiero evitarme problemas, prefiero evitarme una discusión innecesaria y yo realmente prefiero mantener mi paz
y prefiero, básicamente, mi posición actual es, sí me considero, pero prefiero no involucrarme. No me involucro con la gente que está dentro de él. ¿Has formado parte o al menos has visto algún colectivo, fundación, organización que se haya dedicado a luchar por los derechos de las mujeres trans? Aquí en la isla, no. No he tenido la oportunidad realmente y tampoco he sabido en ocasiones pasadas de si se ha hecho o se ha intentado llegar a hacer algún evento de esta índole, por ponerlo de alguna forma. No he llegado a tener ni la ocasión de saber que se ha hecho ni de participar. Sí me gustaría, realmente sí me gustaría poder tener la oportunidad tanto de formar parte como de estar en dentro de un público donde se supone que podría llegar tanto a conocer amistades como a conocer gente y saber lo que opinan realmente, por lo menos, qué opinan de las personas transgénero. Pero no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy, lastimosamente. ¿Crees que la comunidad de mujeres trans se ayuda entre sí? Puede que haya conflictos internos o en general la comunidad se ayuda entre sí, ¿qué dirías tú? Mira, sinceramente, tanto tú como yo y como cada persona perteneciente, no solo al colectivo, sino a cualquier movimiento que haya, siempre hay discrepancias entre la gente que pertenece al mismo. Siempre hay problemas. Sí he tenido choques con personas transgénero, he tenido choques con personas homosexuales, con personas cis, con feministas. Siempre hay discrepancia entre los miembros de algún movimiento. Siempre la va a haber. El hecho es que esa persona, o por lo menos quienes tienen diferencias, puedan llegar a aceptar cuando realmente tienen errores, cosa que hasta los momentos sí he tenido la oportunidad de conocer a una persona que tenía muy mala percepción de lo que eran las personas transgéneros porque consideraba que las mujeres transgéneros simplemente eran hombres que intentaban invadir lo que eran las bases de lo que era el movimiento feminista. Tuvimos bastantes diferencias, bastantes choques de palabras, hasta que finalmente llegamos al acuerdo, llegamos a hablar más a profundidad y con más calma, porque realmente a mí me afligía bastante que ella tuviera esa visión tan radical, en dado caso de quién era yo, porque realmente lo decía era por mí, no lo decía no lo decía por la comunidad en general, aunque obviamente por la forma en la que se expresaba era capaz de hacerlo, de expresarse así conforme a cualquier persona transgénero que dijera abiertamente que pertenecía al movimiento. Y también llegué a tener, obviamente, diferencias con una chica transgénero que era perteneciente de República Dominicana, pero es un tema aparte que prefiero no hablar porque realmente considero que ella lo llevó a extremos, lo llevó a un punto demasiado extremista, al punto de que básicamente me empezó a atacar a mí y también empezó a atacar a otras chicas transgénero que se supone nosotras consideramos a ella una amiga, pero resultó que ella no nos veía como amiga, sino simplemente nos buscaba siempre que tenía algún problema y a veces, sinceramente, nosotras sí estábamos abiertas a escucharla, darle nuestras opiniones, darle apoyo, pero sabes que cuando uno está constantemente con una persona que lo único que siempre está hablando es de problemas, 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 eso al final hace que por lo menos en un grupo de amigos termine sintiéndose el ambiente muy pesado. Y hubo bastantes ocasiones en las que nosotras, de forma muy amable, y obviamente compasiva le dijimos, oye, recuerda que nosotras tenemos este grupo porque vamos a ponerlo en contexto, era un grupo de chat y nosotros lo decíamos muy abiertamente, este es un grupo de chat para nosotras convivir y si se necesita que nos escuchemos entre nosotras algún problema o algún percance que hayamos tenido, mira, perfecto, nosotros podemos hablar de ello y nos podemos apoyar entre nosotros, tener diferentes puntos de vista, perfecto. Pero la cosa es que esta muchacha, mayormente y básicamente la mayoría del tiempo siempre estaba hablando de problemas, de sus problemas, siempre buscaba la forma de victimizarse y obviamente llegó el punto en el que ya nosotros llegamos al límite de ignorarla completamente. La cosa fue escalando hasta que ella simplemente nos empezó a hacer publicaciones en su Facebook diciendo que nosotros éramos unas hipócritas, que no éramos buenas amigas, que éramos malas personas porque simplemente la ignorábamos, pero no era así, ¿sabes? Nosotros tuvimos muchas ocasiones en las que le dijimos, oye, mira,
nosotros no tenemos problemas en escucharte, pero que esto sea el pan de cada día nos hace sentir mal a nosotros también, porque nosotros también tenemos vidas, tenemos problemas, tenemos cosas que hacer, tenemos también cosas con las que lidiar, y entonces lidiar con nuestros problemas y también lidiar con los problemas tuyos no hace el ambiente sano. Y bueno, lastimosamente la cosa llegó al punto en el que, bueno, nos empezó a hacer publicaciones indirectas, hasta que llegó al punto en el que nos empezó a hacer amenazas, a hacer cosas muy fuera de lugar, y simplemente cortamos cualquier tipo de conexión con esa muchacha. Entonces, sí, entre la gente del mismo colectivo, parte de personas transgénero, sí hay problemas entre nosotros también. No hay unidad, no hay unidad. Para ti, ¿qué sería lo más difícil de ser mujer trans? A nivel social, a nivel social siempre es la parte más difícil porque eh, al menos la mayoría de personas que yo he conocido siempre tuvieron mayormente, por decir los inicios, en sus inicios siempre tuvieron el percance de preocuparse mucho por lo que es la opinión social, que fueran a pensar de ellas, cuando tienen alguna respuesta negativa de parte de alguna persona, se lo toman muy a pecho, aunque obviamente no es su culpa, ¿sabes? Porque realmente es el mal entendimiento que tienen las personas con respecto a nosotros. Y por lo menos a mí me aflige bastante que sea tan difícil para nosotros simplemente existir. Porque si bien hay problemas a nivel de familia, a nivel de amigos, y en muchos otros aspectos personales, a nivel social considero que es el que mayormente está en constante presencia, ya sea trabajo, cuando vas a la calle, cuando vas a comer, te estás en redes sociales, mayormente en redes sociales porque es allí, por lo menos a opinión propia, donde mayormente he tenido momentos con malas personas. Ok, la última pregunta. ¿Qué mensaje tú le darías al resto de personas sobre las mujeres trans? ¿Me puedes repetir la pregunta? Se entrecortó un poco. ¿Qué mensaje le podrías dar tú al resto de personas con respecto a las mujeres trans? Al, por decirlo entre comillas, al público cis. Mira, la verdad es complicado porque realmente mucha gente está muy cerrada. La gente está muy cerrada a dar la oportunidad de hacerlo porque es mayormente un miedo inculcado. Tienen catalogadas como personas malas, personas que simplemente quieren invadir espacios, y es como realmente se viene manejando siempre lo que es el concepto de nosotros. Si bien hay personas abiertas a dar la oportunidad, abunda mayormente el rechazo. Y a esas personas que tengan la oportunidad de poder abrirse, o por lo menos darse el tiempo de poder entender o conocer o buscar informarse sobre lo que es las personas transgéneros, la comunidad, todo lo que ha sido para nosotros, nosotras, lo que ha sido simplemente el buscar la aceptación más básica, sea simplemente poder salir a la calle nos, como nos gustaría poder salir y no recibir, aunque uno lo ignore, uno sabe que perfectamente uno va a la calle y uno siente que lo están observando y no de buena manera. Y realmente si tienes la oportunidad de acercarte o de buscar conocer a una persona transgénero, dale la oportunidad de hacerlo. Que puedes conocer a una persona demasiado humana. Por lo menos las personas que he llegado a conocer también parte de la comunidad, que no son muchas, no he tenido la oportunidad de conocer muchas personas dentro de la comunidad. Realmente vale muchísimo la pena conocer a este tipo de personas porque son personas muy humanas. Son personas que simplemente buscan poder vivir de la forma en la que ellos se sienten felices, pero la sociedad simplemente no lo acepta y lo rechaza. Pero realmente, si tienes la oportunidad de hacerlo y tienes realmente la tolerancia y la madurez para hacerlo, porque realmente no va a ser una mala experiencia. Pues eso fue todo. Gracias por tu tiempo, Ashley. Gracias a ti por la oportunidad, mejor dicho. Espero a futuro formar parte de algo más si te lo propones. Sabes que cuentas conmigo.